¿Puede un solo escándalo poner de rodillas la defensa de todo un continente? Hoy, la credibilidad de la OTAN pende de un hilo. Nunca antes en la historia reciente, la estabilidad de Europa había estado tan a merced de decisiones tomadas en despachos cerrados. Este episodio recuerda a otros momentos críticos en la seguridad global, como el escándalo Irán-Contra en Estados Unidos durante los años 80, cuando una red de corrupción y tráfico de armas sacudió la confianza en las instituciones. Ahora, el epicentro está en Europa, y las consecuencias podrían ser igual de profundas. Un caso de corrupción ha hecho temblar la base misma de la seguridad europea. La Agencia Central de Adquisiciones, conocida como NSPA, ha bloqueado contratos esenciales en áreas tan críticas como municiones, sistemas antiaéreos y modernización naval. No se trata de tecnicismos. Cientos de millones de euros y equipos imprescindibles permanecen en suspenso, justo cuando la amenaza es más real que nunca. Este bloqueo llega en el peor momento posible, cuando la guerra en Ucrania y la presión de Rusia obligan a Europa a rearmarse y modernizar su defensa. La confianza que durante décadas sostuvo al sistema ahora se ve quebrada. Sospechas de redes de influencia y manejos turbios ponen en duda no solo la reputación, sino la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas europeas. Ignorar la dimensión de este escándalo sería poner en peligro la seguridad de Europa, el uso de sumas millonarias del dinero público y la confianza en nuestras instituciones. Recordemos que en el pasado, crisis de confianza similares, como la del Watergate en Estados Unidos o el caso Petrobras en Brasil, provocaron reformas profundas y cambios de liderazgo. Europa podría encontrarse en la antesala de una transformación igual de decisiva. Cada contrato paralizado implica un riesgo tangible para la protección de millones de ciudadanos. Si, por ejemplo, un sistema antiaéreo no llega a tiempo a una base en Polonia, la defensa frente a un ataque real podría verse comprometida. La pregunta es urgente. ¿Se trata de un hecho aislado o revela una podredumbre profunda en el corazón del sistema? Para responder, debemos analizar tanto los detalles actuales como los patrones históricos de corrupción en sistemas de defensa alrededor del mundo. Para entender cómo se llegó a este punto, hay que retroceder y analizar los mecanismos internos de la NSPA. Solo así podremos dimensionar el verdadero alcance del escándalo. La NSPA fue creada para centralizar y agilizar la compra de equipos militares, aprovechando economías de escala y evitando duplicidades entre países miembros. Pero con el tiempo, la complejidad de los contratos y la multiplicidad de actores implicados abrió la puerta a la opacidad. Ejemplos similares se han visto en la ONU, donde la compra de alimentos o medicinas en países en conflicto ha sido objeto de corrupción sistemática. Un trámite que parecía rutinario ha destapado fisuras profundas en la arquitectura de defensa europea. La Agencia de Adquisiciones de la OTAN, conocida como NSPA, ha paralizado contratos vitales en sectores estratégicos, municiones, sistemas aéreos, mejoras navales. No se trata de simples tecnicismos, sino del núcleo de la modernización militar. Las cifras bloqueadas ascienden a cientos de millones de euros, recursos cruciales para la protección del continente. Pensemos en la modernización de la flota naval, por ejemplo. Países Bajos y Bélgica esperaban recibir nuevas corbetas en cuestión de meses. Ahora, esos barcos pueden retrasarse años, dejando expuestos puntos clave del Mar del Norte. Este giro ha disparado las alarmas. Medios internacionales revelan la posible existencia de redes de corrupción que, durante años, se habrían infiltrado en los procesos de adquisición y distribución de contratos. Las pesquisas sugieren un patrón sistemático, no incidentes aislados, poniendo en jaque la integridad del sistema entero. En la década de los 90, algo parecido ocurrió con la Fuerza Aérea Italiana, cuando contratos con empresas privadas terminaron en juicios y condenas. Hoy, el peligro se repite a escala continental. La dimensión de la crisis se refleja en la lista de países involucrados. Alemania, Francia, Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos se encuentran en el centro de la tormenta, todos pilares de la defensa europea. Ahora, cada gobierno enfrenta presiones crecientes
y una opinión pública impaciente por respuestas. En Alemania, uno de los principales periódicos tituló ¿Quién protege a los protectores? En Francia, la Asamblea Nacional convocó a expertos para analizar cómo la corrupción puede poner en riesgo la autonomía estratégica del país. Entre los nombres bajo escrutinio sobresale Elbit Systems, gigante israelí de la industria militar, citado de manera recurrente en los expedientes. A su lado aparecen consultores como Eliao Luis, señalados por su presunta influencia en la adjudicación de contratos clave. El escándalo no se limita a unas pocas empresas. Podría ser un problema estructural, mucho más arraigado de lo que se pensaba. En reportes anteriores, Elbit Systems negó categóricamente cualquier mala práctica, pero la sospecha persiste y la investigación sigue su curso. El riesgo es inmediato. Frenar contratos esenciales en pleno rearme europeo, con tensiones geopolíticas al alza, amenaza con dejar expuestas a las principales potencias del continente. La parálisis no solo retrasa la llegada de materiales críticos, sino que pone en duda la transparencia y eficacia del sistema de defensa. Imaginemos un escenario en el que un país miembro de la OTAN sufre un ciberataque masivo y no cuenta con los nuevos protocolos de defensa digital porque el contrato correspondiente está congelado. El daño puede ser irreversible. La pregunta se vuelve urgente. ¿Cómo llegó el sistema de adquisiciones de la OTAN a este punto y por qué el escándalo estalla precisamente ahora? Diversos analistas señalan que el aumento de presupuesto militar tras la invasión rusa a Ucrania creó un clima propicio para la corrupción. Grandes sumas de dinero, prisa política y presión social se mezclaron en un cóctel explosivo. Casos previos, como el escándalo de los submarinos en Australia, demuestran que estos factores suelen atraer a oportunistas y corruptos. Mientras la presión aumenta, nuevas filtraciones y testimonios prometen revelar hasta dónde llega la corrupción. Los próximos días serán decisivos para el futuro de la defensa europea. Si la investigación avanza sin trabas, podría sentar un precedente histórico y limpiar el sistema. Pero si se atasca, el daño a la confianza puede durar generaciones. No estamos ante un simple caso aislado. ¿Y si lo que vemos es solo la punta de un iceberg mucho más profundo y peligroso? Expertos en criminología comparan este tipo de escándalos con lo ocurrido en la FIFA hace pocos años, donde una pequeña investigación destapó una red global de corrupción que llevaba décadas operando. La diferencia es que aquí lo que está en juego es la seguridad de millones de personas. Tras el escándalo en la Agencia de Adquisiciones de la OTAN, salen a la luz patrones alarmantes. Investigaciones independientes señalan que al menos 5 funcionarios, actuales o retirados, están bajo sospecha. Esto no es solo cuestión de errores humanos, es la señal de que algo fundamental está podrido en la estructura. Recordemos el caso Lockheed en Japón durante los años 70, donde la implicación de altos cargos llevó a la caída del propio primer ministro. El dinero mueve los hilos en la sombra. 9 millones de dólares, transferidos de forma sospechosa a un exsoldado, destapan rutas financieras difíciles de rastrear. Aunque faltan pruebas definitivas, montos tan elevados sugieren una red de corrupción mucho más extendida y sofisticada de lo que se admite. En la historia reciente, las rutas del dinero han sido la clave para desmantelar mafias y redes corruptas, como ocurrió con el caso Odebrecht en América Latina. ¿Cómo se arma una telaraña así? Expertos describen un entramado de consultores, intermediarios y exfuncionarios que operan en la penumbra. Estas redes desvían decisiones clave hacia grupos cerrados, lejos del control público y de la transparencia indispensable para manejar recursos estatales. Este modus operandi se observó también en el escándalo de los cazas Typhoon en Reino Unido, donde intermediarios extranjeros cobraron comisiones millonarias por influir en la adjudicación de contratos. El peligro crece por la propia naturaleza de las adquisiciones militares. Complejidad técnica, urgencia política y cifras millonarias forman el caldo de cultivo perfecto para la opacidad. La prisa por resultados, unida a la ausencia de controles sólidos, permite que intereses privados se filtren en cuestiones estratégicas vitales. En situaciones de emergencia, como la pandemia de COVID-19, vimos cómo la falta de transparencia en compras de material sanitario
derivó en escándalos similares en varios países europeos. Alemania, con sus enormes necesidades de defensa y peso dentro de la OTAN, se convierte en un blanco especialmente vulnerable. La falta de acción o el silencio solo alimentan la desconfianza y hacen pensar que la corrupción está más extendida de lo que nadie quiere admitir. En el pasado, la reacción tardía del gobierno alemán ante denuncias de espionaje interno provocó cambios legales profundos. Hoy, la presión para actuar es igual de intensa. Lo que está en juego no es solo dinero o reputación. Si esta maquinaria opaca sigue funcionando sin freno, la seguridad y el prestigio europeo pueden verse comprometidos, afectando el futuro de millones de ciudadanos en todo el continente. En otras palabras, la integridad de la OTAN y la credibilidad de Europa como actor global dependen de la capacidad de limpiar sus propias instituciones. Las señales de alerta se acumulan y la presión para una investigación independiente crece cada día. Pero, ¿quién está realmente dispuesto a enfrentarse a una estructura que parece diseñada para protegerse a sí misma? Históricamente, las comisiones de investigación externa han dado buenos resultados, como en el caso Mani Pulite en Italia, donde jueces independientes lograron destapar décadas de corrupción política y empresarial. La confianza puede evaporarse en un segundo, pero sus consecuencias pueden arrastrarse durante décadas. El escándalo en la Agencia de Adquisiciones de la OTAN no es solo un episodio incómodo, es una fractura en la seguridad europea, una grieta que podría ensancharse si no se actúa con decisión. En los Balcanes, la falta de reacción ante crisis institucionales permitió que redes criminales se infiltraran en el ejército, con consecuencias nefastas para la estabilidad regional. La primera amenaza es la parálisis. Si los países europeos no logran superar sus desconfianzas, la defensa colectiva corre riesgo de quedarse en promesa. ¿Qué pasaría si, en una crisis real, los procedimientos se traban porque nadie se fía del sistema? La falta de transparencia se convierte en un obstáculo mortal, capaz de bloquear la reacción ante cualquier emergencia. Imaginemos una cumbre urgente de la OTAN, donde ningún país quiere compartir información sensible por miedo a filtraciones. El resultado sería la inoperancia total. Rusia, por supuesto, no deja pasar la oportunidad. Cada nueva filtración se convierte en munición para su propaganda. Occidente es corrupto, Europa es débil, la democracia está en crisis. Esos mensajes no solo buscan dividir a la opinión pública, sino sembrar dudas sobre la legitimidad de las instituciones europeas en todo el mundo. En la guerra informativa, la percepción de corrupción puede ser tan peligrosa como un ataque militar real. La presión crece fuera y dentro. La Comisión Europea y los ciudadanos no se conforman con explicaciones ambiguas. Exigen transparencia auténtica, auditorías imparciales y reformas que lleguen hasta el fondo. No basta con señalar culpables. El reto es entender cómo el sistema permitió el escándalo y evitar que vuelva a repetirse. Si la desconfianza se instala en el núcleo de la defensa, no solo se ponen en juego proyectos o contratos, se arriesgan inversiones públicas de miles de millones de euros y, sobre todo, la seguridad de todos los europeos. El coste real puede ser devastador. Europa podría perder peso internacional, volverse más vulnerable ante amenazas externas y ver cómo el descrédito erosiona la legitimidad de sus instituciones. Si la confianza no se recupera, las consecuencias irán mucho más allá de la política o la economía. Marcarán el destino de una generación entera. Basta recordar cómo la falta de confianza en el sistema bancario durante la Gran Depresión de 1929 provocó una crisis global. Hoy, la amenaza es de seguridad y geopolítica. Pero aún no está todo perdido. Todo depende de la respuesta que demos ahora. Las crisis, bien gestionadas, pueden ser el origen de grandes reformas. La construcción de la Unión Europea, por ejemplo, nació de la necesidad de superar los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Esta es una oportunidad similar. La pregunta es si Europa será capaz de aprender de esta crisis y transformar la debilidad en oportunidad. El tiempo apremia y las decisiones no pueden esperar. Las reformas deben ser profundas y rápidas. De lo contrario, la próxima crisis podría ser mucho peor. La transparencia no es un lujo,
es un salvavidas indispensable. En sistemas donde la opacidad abre puertas a redes de corrupción, exigir claridad se vuelve cuestión de supervivencia para la seguridad europea. Países como Dinamarca y Noruega han demostrado que la transparencia, combinada con controles ciudadanos, puede reducir drásticamente la corrupción en el sector público. Europa debe aprender de estos ejemplos. El primer paso es admitir que todo el sistema debe transformarse desde sus cimientos. Mientras persistan zonas grises o reglas ambiguas, los riesgos seguirán acechando. Las reformas urgentes deben priorizar controles más estrictos, auditorías independientes y sanciones severas para quienes manipulan el sistema. En Suecia, la introducción de ombudsman independientes logró reducir los abusos de poder en el sector público y restaurar la confianza ciudadana. Sin embargo, nada de esto será realidad sin presión ciudadana constante. Somos los ciudadanos quienes debemos reclamar transparencia de nuestros gobiernos y organismos internacionales. La vigilancia pública y la demanda de respuestas claras no pueden ser eventos aislados. Deben convertirse en hábito. Si confiamos solo en políticos y burócratas, corremos el riesgo de que todo termine ahogado en burocracia y palabras vacías. También los medios de comunicación tienen un papel crucial. Deben investigar, informar y resistir presiones de intereses económicos o políticos. Sin un periodismo independiente y valiente, los escándalos permanecerán ocultos. La seguridad de Europa depende, en gran medida, de quienes buscan la verdad tras contratos y relaciones opacas. Ejemplos como el caso Panama Papers muestran cómo la prensa libre puede cambiar el rumbo de países enteros. No olvidemos, la vigilancia pública es tan vital para la defensa europea como cualquier sistema de armas. Si bajamos la guardia y dejamos de exigir transparencia, estaremos cediendo nuestro futuro a quienes solo buscan su propio beneficio. La historia está llena de ejemplos donde la pasividad ciudadana permitió que la corrupción destruyera instituciones clave. Entonces, ¿qué podemos hacer hoy mismo para no mirar hacia otro lado? El cambio comienza con acciones concretas, incluso pequeñas, que pueden multiplicar su impacto. Explora cómo puedes marcar la diferencia desde tu posición. Por ejemplo, apoyando organizaciones que luchan por la transparencia, participando en debates públicos o simplemente informándote de manera crítica. Esta crisis no es solo de la OTAN, te involucra directamente. Si eres estudiante, puedes organizar foros de discusión en tu universidad. Si trabajas en el sector público, puedes promover buenas prácticas y denunciar irregularidades. Si eres periodista, investiga y comparte información verificada. No podemos darnos el lujo de mirar hacia otro lado. Lo que parece un escándalo distante en despachos de Bruselas o Luxemburgo, afecta la base de nuestra seguridad diaria. La historia es clara. Ignorar estos momentos críticos perpetúa los riesgos para todos. En la antigua Roma, la corrupción de los senadores aceleró la caída de la República. Hoy, la pasividad puede tener consecuencias igual de graves. Cada euro público gastado sin transparencia en defensa es un euro menos para proteger a millones de europeos. No se trata solo de cifras o nombres en titulares. Está en juego la capacidad real de Europa para defender a su gente cuando más lo necesita. La falta de equipos adecuados o la demora en la entrega de materiales puede costar vidas en situaciones de emergencia. La confianza en las instituciones, la eficacia de nuestras Fuerzas Armadas y la integridad de los procesos públicos están amenazadas. Si dejamos que la opacidad y las redes de influencia sigan dictando las reglas, abrimos la puerta a nuevas crisis, amenazas y a la lenta erosión de nuestra seguridad colectiva. En el pasado, el colapso de la confianza en las instituciones ha provocado cambios de régimen y conflictos internos. Evitemos repetir esos errores. La responsabilidad no es exclusiva de políticos o altos funcionarios. Como ciudadanos informados, debemos exigir reformas, transparencia y rendición de cuentas. La seguridad de Europa y la protección de tu familia dependen de no aceptar nunca más la corrupción como normalidad. Puedes comenzar hoy mismo firmando peticiones, contactando a tus representantes o participando en iniciativas de vigilancia ciudadana. Este es el momento de informarse,
reflexionar y ejercer presión social auténtica. No permitas que la historia se repita por inacción. Tu voz importa, y tu acción hoy es esencial. Europa ha superado crisis antes, y puede hacerlo de nuevo, siempre que la sociedad civil decida no mirar hacia otro lado. Así, la pregunta inicial encuentra su respuesta. Un solo escándalo puede sacudir los cimientos de un continente, pero también puede ser el detonante para una transformación necesaria y profunda. Todo depende de cómo elijamos actuar ahora.